Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy vamos a incorporar una nueva práctica que tiene que ver con el análisis de producciones no ya artísticas, sino académicas. Vamos a analizar el libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que es un psicólogo social estadounidense que viene produciendo distintas investigaciones en torno al impacto de las nuevas tecnologías en los niños, niñas y adolescentes. Precisamente la idea central de este libro tiene que ver con reflejar, denunciar cómo el impacto de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, ha generado afectaciones en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, particularmente generando trastornos de ansiedad y depresión. El autor lo que sostiene es que la denominada generación Z, es decir, los jóvenes nacidos a partir del año 1996 y hasta 2010, aunque este recorte temporal es bastante arbitrario, a partir de la incorporación de los teléfonos inteligentes y sobre todo desde el año 2007, el año en que sale al mercado el primer iPhone, y también desde el año 2012, ¿sí?, que es el año en que Meta compra Instagram, es decir, que Facebook compra Instagram y de alguna manera cambia el funcionamiento de las redes sociales, cómo esto tiene un impacto en el desarrollo cognitivo, emocional de los niños, niñas y adolescentes, generando una afectación en su salud mental, promoviendo de alguna manera comportamientos ansiosos y depresivos. De ahí es que el título de este libro señala a esta generación, la generación Z, como la generación ansiosa. Haidt lo que plantea es que la incorporación de esta herramienta, de este teléfono inteligente, de los smartphones, lo que han provocado es que los niños se abstraigan, para decirlo de alguna manera, de la realidad. Es decir, que abandone el mundo real, el mundo de las interacciones con otros niños, para pasar a este mundo virtual, para crecer en este mundo virtual donde las interacciones son completamente diferentes, donde los estímulos son completamente diferentes y en consecuencia ello trae, limitaciones en el desarrollo cognitivo, emocional e incluso físico de los niños, niñas y adolescentes. El autor sostiene, en sintonía con muchos otros autores y autoras del campo de la psicología, de la psicopedagogía y de la educación, que el juego libre particularmente, es una herramienta fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que es una herramienta que es indispensable para un desarrollo, para un crecimiento sano, saludable de los niños. En tanto eso tiene impacto en el desarrollo de aspectos cognitivos, es decir, de cómo, se desarrolla el cerebro de los niños y niñas, pero también de cómo estos chicos y estas chicas aprenden a vincularse con los demás. Una cuestión central para ese crecimiento tiene que ver con encontrarse con otros niños, con otras niñas, para poder jugar, para poder reconocer, en ese juego, en ese espacio seguro, el mundo en el que vamos a vivir, es decir, el mundo de las interacciones, el mundo de las relaciones sociales con los otros. Haidt denomina entonces a esto como el paso de una niñez basada en el juego a una niñez basada en el teléfono, donde se dan algunas transformaciones muy específicas, muy patentes en esto que yo les decía, que es la construcción de las relaciones y en definitiva el crecimiento de los niños y las niñas. El autor señala entonces que pasamos de una generación que crece en el campo de las interacciones en el mundo real, que se caracterizan por 4 elementos. En primer lugar, que son relaciones corpóreas, es decir, que implican una interacción cuerpo a cuerpo con los demás. En segundo término, que son sincrónicas, es decir, que se dan en simultáneo, en el marco de ese encuentro con el otro. Son interacciones, también señala Haidt, que se dan de una persona a otra o de una persona a varias personas.
Y por último término, que implican la pertenencia a comunidades cuyos requisitos, cuyas condiciones de participación son, digamos, complejas, es decir, que exigen por parte de ese niño o niña el desarrollo de determinadas actividades para poder pertenecer a esa comunidad, es decir, de un trabajo que ese niño tiene que realizar para poder integrarse en esa comunidad. En el otro extremo, entonces, las interacciones en el mundo virtual vienen a romper estas 4 características, en tanto que, en primer lugar, son incorpóreas, es decir, que no exigen la presencia de un otro, sino que ese otro está conectado en algún otro punto de este mundo virtual. Por otro lugar, que son asincrónicas, es decir, que no exigen necesariamente este encuentro simultáneo con los otros. En tercer lugar, que están dirigidas a un público potencialmente inmenso, es decir, que no implican un intercambio con un otro o con otros, con un grupo, sino que están, digamos, dirigidas a una comunidad cuyo número puede ser indefinido. Y por último, que estos requisitos de pertenencia a la comunidad ya no van a ser tan exigentes, sino que uno puede entrar y salir a partir del mero hecho de cliquear un determinado botón, digamos, en el teléfono o en el dispositivo electrónico de que se trate. Como les mencionaba al inicio, estas transformaciones han generado una afectación en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En este trabajo, en este libro, se mencionan una enorme cantidad de estudios desarrollados principalmente, y esto sí vale aclararlo, en Estados Unidos o en países anglosajones, pero que demuestran el crecimiento enorme de esta problemática, ¿no?, de la ansiedad, de la depresión. Porque en definitiva lo que se trata es de construir niños aislados que no tienen herramientas para poder vincularse con los otros, chicos que son fácilmente frustrables, es decir, que frente a las dificultades que les impone, digamos, la vida cotidiana, la vida real, no saben cómo comportarse, no saben cómo enfrentarlas, precisamente porque digamos, han crecido en este mundo de la virtualidad, en este mundo de la inmediatez, donde todo se resuelve a partir de un mero clic. Esto genera entonces también jóvenes o adultos jóvenes que no pueden insertarse o que tienen muchas dificultades para insertarse en otros ámbitos sociales, como por ejemplo el laboral. Es decir, jóvenes que se frustran de manera muy temprana, que no pueden sostener estas relaciones laborales. Ni que hablar también del ámbito de las relaciones amorosas, es decir, son jóvenes que tienen menos herramientas para poder conectarse con los otros, para poder de alguna manera hacer que esas relaciones con los otros perduren. Algo que está bueno señalar porque me parece que no solo afecta a los jóvenes de la generación Z, sino también a muchas otras generaciones que estamos viviendo, digamos, esta transformación abrupta que ha generado el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Hemos reflexionado muchas veces respecto de, bueno, ¿por qué nos cuesta, ¿no?, sostener o construir estos vínculos, estas relaciones amorosas? Quizás aquí encontremos un punto neurálgico para poder entender sus causas. En este canal, como ustedes saben, nos concentramos en el análisis de las cuestiones que tienen que ver con el género y la incorporación de una perspectiva de género. También podemos señalar entonces algunos análisis que realiza este autor y que tienen un impacto de acuerdo al género. Porque lo que plantea este autor es que el vínculo de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas herramientas, es diferente respecto de las niñas y los niños. En torno a las niñas, lo que nos dice este autor es que son mayormente afectadas por las apps y por las aplicaciones sociales, particularmente por Instagram. Es decir, que en las niñas tiene un mayor impacto la incorporación en este mundo virtual de acuerdo a las lógicas, a las reglas de estos espacios. Son las niñas las más afectadas por los estereotipos sociales de la belleza, ¿no?, por la cuestión, la regulación de los cuerpos, que también genera afectaciones específicas más allá de la ansiedad o la depresión, como por ejemplo los trastornos alimentarios. También este trabajo lo que refleja es un incremento de la violencia ejercida por las niñas, lo que el autor denomina como una violencia relacional, porque lo que dice es que en el mundo físico los varones digamos,
al poder echar mano a la violencia como una forma de construir su propia masculinidad, esto no lo dice el libro, pero lo aportamos en este canal, estaban más acostumbrados, eran más proclives al ejercicio de la violencia. Lo que el autor plantea es que este mundo de la virtualidad ha de alguna manera incrementado la violencia relacional que ejercen las mujeres a través de estos dispositivos respecto de otras mujeres u otros sujetos en general, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción de sus vínculos, de sus relaciones más cercanas. Y también, por supuesto, algo que no nos llama demasiado la atención porque sabemos que acontece así, que son las niñas también las más afectadas por el abuso y el hostigamiento sexual a través de estas herramientas tecnológicas. En torno a los niños, es decir, a los varones, lo que el trabajo plantea es que tienen aún una mayor desconexión con el mundo real, y que su vínculo no pasa tanto por aplicaciones como por ejemplo Instagram, sino por el consumo de otro tipo de contenido como por ejemplo YouTube, los juegos en línea y el consumo de la pornografía. Es decir, que estos tres ítems son de alguna manera los que afectan mayormente a los varones jóvenes y lo que les genera una mayor desconexión con el mundo real. Estas transformaciones generadas a partir de la incorporación de los smartphones y de las nuevas tecnologías, el autor sostiene que se da en paralelo a una ola que arranca a comienzos de la década de 1990 y que se caracteriza por un incremento de las generaciones adultas por, de alguna manera, controlar y proteger la vida de los niños, es decir, la vida real de los niños. El autor señala que a partir de esta década de los 90 hay de alguna forma el ejercicio de una sobreprotección por parte de los adultos respecto de la vida de los niños. Es decir, que los adultos no quieren que los niños se sometan a riesgos en su vida cotidiana, desde cuestiones simples como por ejemplo ir a una plaza, jugar con amiguitos, digamos, de manera libre en el recreo, en el barrio, etcétera, etcétera. Estos temores muchas veces promovidos por mensajes que vinculan a los niños o que presentan a los niños como las víctimas perfectas de depredadores sexuales o de otro tipo de agresiones, ha generado un control excesivo por parte de los adultos en el desarrollo de la vida real de esos niños, mientras que por otro lado nos mantenemos completamente ajenos a pensar la protección que debiéramos desarrollar en el mundo virtual. Es decir, que tenemos dos cuestiones. Por un lado, una sobreprotección excesiva en el campo de la realidad, es decir, en el encuentro cotidiano de los niños con sus pares, con otros adultos, y por otro lado, una desprotección absoluta de los niños en el mundo virtual, en el cual tienen acceso a contenido que realmente no están preparados para poder procesar y que a su vez influye directamente, negativamente en su crecimiento, en su desarrollo evolutivo. Este escenario que describe el autor en este libro, que es muy interesante y que por supuesto les recomiendo su lectura, es cierto que en algún punto se vuelve un tanto reiterativo, pero es interesante que podamos incorporar estos datos, este análisis, para poder pensar lo que el autor también denomina como una vía alternativa, es decir, una vía posible de transformación en relación con estos temas. Porque claramente así pensado uno podría decir, bueno, esto es un camino de ida que no va a tener marcha atrás y entonces ya estamos jodidos y jodidas en relación con este tema. Pero lo que el autor promueve, por el contrario, es hacer conciencia o promover la conciencia de esta problemática para poder adoptar decisiones colectivas que puedan de alguna manera transformar esta realidad. Es decir, sin dejar de utilizar las herramientas tecnológicas que nos han brindado un montón de oportunidades, sobre todo a los y a las personas adultas, incorporar algunas limitaciones para generar un crecimiento mucho más saludable de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el autor propone que de manera colectiva podamos incorporar algunas pautas, como por ejemplo, nada de teléfonos inteligentes antes de los 14 años, nada de redes sociales antes de los 16 años, nada de teléfonos móviles en los colegios y por último, más independencia, más juego libre y más responsabilidad en el mundo real.
Como les decía, entonces para ir cerrando, es un contenido sumamente interesante, es un contenido que está construido sobre datos empíricos, es decir, sobre investigaciones, lo cual le da un sustento mucho más robusto, digamos, a esto, es decir, no es una mera opinión de un profesional, sino que es un desarrollo, una propuesta conceptual llevada a cabo a partir de análisis, de investigaciones, de lo que efectivamente pasa en la realidad con nuestros niños y nuestras niñas. Como les decía, si bien son estudios que están mayormente concentrados en Estados Unidos y otros países anglosajones, es algo que nosotros podemos advertir en nuestra vida cotidiana, quienes tenemos niños, quienes hacemos parte de familia con niños, quienes trabajamos con niños y niñas, porque esto es una realidad, creo yo, bastante compartida también en nuestro contexto. En consecuencia, vale la pena hacerse cargo de estos diagnósticos, de estas propuestas, para poder desarrollar alternativas que nos permitan afrontar estas dificultades. Como último punto, y como ya lo mencionaba en torno a el hecho de pensar cómo construimos nuestros vínculos, me parece que es sumamente importante que también muchas otras generaciones, que no hacemos parte de esta generación Z, nos hagamos cargo del impacto y de las transformaciones que esto también ha tenido sobre nosotros mismos. Y en primer lugar, predicar con el ejemplo. No podemos pretender que nuestros niños, nuestras niñas se desconecten del teléfono si nosotros estamos también todo el día conectados con el teléfono y les mostramos, digamos, eso, ¿no? Que eso está habilitado. Es decir, no es solo indispensable lo que nosotros podemos decirle, sino también mucho más importante lo que nosotros podemos traducirle con el ejemplo. Espero que este contenido les haya resultado muy interesante y espero también que me puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, que compartan este material, porque, como siempre les digo, es la mejor forma que tenemos de poder ampliar los márgenes de este debate. En este caso, utilizar una herramienta como el tema de las redes, de estos canales de comunicación, de manera positiva, ¿sí? Para poder construir, para poder robustecer las respuestas que tenemos que darnos para poder crecer en una sociedad mejor. Nos vemos la próxima semana. Ahí estamos. Uy, bueno, salió bastante rápido, ¿no?